Seguimos acá con Guillermo Spinelli, capitán de navío, y estábamos en el punto que teníamos los aviones ya partiendo desde el portaaviones. Están los 6 aviones ya armados. Hay fotos donde se le escriben a las bombas, mensajes, esas fotos están. Y bueno, ahí es donde les cuento que nos jugó una mala pasada el clima, la meteorología, en un mar donde siempre tenemos mucho viento y donde eso produce que el buque se mueva aparte. Ese día no. Y el problema era el siguiente. Estábamos que los 6 aviones iban a lanzarse a máxima distancia, alrededor de 240, 230 millas de distancia, contra los portaaviones ingleses. Y por supuesto tienen que regresar. De esos 6 estaba previsto que regresaran solamente 2. Esa noche en la aviación naval se conoce como la noche del Banzai, porque iban a la muerte prácticamente. Sí. Y en ese momento empieza a reducirse el viento. ¿Y por qué esto es importante? Era lo que contaba anteriormente con el tema del lanzamiento de los aviones. Claro, que le da mayor potencia para el lanzamiento. Para poder lanzar y para poder despegar con mayor peso. Claro. Si el avión puede despegar igual, pero despegaría con menos peso. Al despegar con menos peso, podemos jugar con 2 variables. O menor combustible o menor bombas. O menor cantidad de bombas en ese caso. Entonces, si voy con menor cantidad de bombas, como de 4 pega una, ya el daño que le produzco al enemigo es menor y no dejaría o no significaría nada producir ese daño, ese poco daño. Claro. Y después de haber perdido prácticamente todo el grupo aéreo, porque si de 6 aviones perdemos 4, se pierde el intercambio no era conveniente para nosotros. O lo podíamos lanzar con menor cantidad de combustible, pero esa menor cantidad de combustible nos iba a dar... No le impedía regresar... No, iba a ser muy poca distancia, nos iba a dar un alcance de 70 millas, un poco más, y eso estar muy cerca de los portaaviones ingleses y provocar que nuestro portaaviones y nuestro grupo de escolta de portaaviones esté muy al alcance de los ingleses y esté muy vulnerable. Claro. Entonces, ahí se decide, el almirante Alara decide finalmente dar vuelta y parar el ataque, y eso se comunica a los 3 grupos. Sí. Al 1, al 4, al 79.1, al 79.4 y al 79.3. El 79.3, que era el del Belgrano, saliendo el 2 de mayo por la tarde, es torpedeado. Y a partir de ese momento se materializa la amenaza de los submarinos nucleares, con una sospecha que luego históricamente no ha sido confirmada, de que eran apoyados por satélites norteamericanos. Pero en ese momento... Claro, no se sabía. Se sospechaba de eso, y la flota argentina no estaba en capacidad de enfrentar la amenaza de los portaaviones nucleares con apoyo satelital, porque no podíamos enfrentarnos a eso. Lo único que teníamos en capacidad como para defendernos de eso era pegarnos a la costa y que la profundidad limitara la capacidad del submarino nuclear. Claro. ¿Había realmente submarinos nucleares? Sí. El Conqueror es el que hunde el Belgrano. El Belgrano. El Spartan era uno de los que estaba buscando el 25 de mayo. En realidad, el blanco de los ingleses no era el crucero General Belgrano. El blanco de los ingleses era el 25 de mayo, para quitarle la capacidad a Argentina de poder proyectar su aviación naval embarcada y poder operar sobre los buques de ellos. Lo que pasa es que se encontraron... Con el Belgrano en el medio. El Spartan no consigue hacer contacto con el 25 de mayo, y sí el Conqueror tenía al Belgrano. Ahí hay una serie de comunicaciones con directamente Inglaterra, y se le autoriza a lanzar los torpedos contra el crucero General Belgrano, y lo termina hundiendo el 2 de mayo por la tarde. Materializada la amenaza de los submarinos nucleares, más que la flota había regresado y ya no se podía intentar un segundo ataque porque era muy vulnerable la flota argentina. Por ese momento los buques quedan desplegados de manera defensiva en el sur, el grupo aéreo embarcado opera desde los aeródromos en tierra, y el 25 de mayo va a Puerto Belgrano. ¿Y ahí termina? Y ahí termina una fase.
Termina la fase de la flota operando como flota contra la flota inglesa. Claro, y a partir de ahí a ya partir de ese momento quedamos en buques individuales a la defensiva en la costa. Uh-huh. ¿Y cómo fue, digamos, una vez que se produce el hundimiento del Belgrano? ¿Cómo responde? Te hablo en el rol de esto que uno dice el caballero, de caballerosidad de la Armada Británica hacia lo que había generado, que fue el hundimiento del Belgrano. Los ingleses tienen una yo no sé llamarla cualidad, una característica. Uh-huh. Ellos pelearon muchas guerras y cuando uno es caballero, ellos son caballeros también. Hay, por ejemplo, para decir uno solamente, el rompehielos nuestro opera como buque hospital. Sí. En 24 horas en Puerto Belgrano deja de ser rompehielos, se le colocan las camas, quirófanos y se hace un arreglo con la sangre, porque la sangre en un buque que tiene vibraciones se destruye. Claro. Si no, no se puede utilizar, se destruye. Tiene un nombre científico que no lo conozco, pero sí, es como cuando se separa las plaquetas. Sí. Entonces, se centrifuga. Sí, no es exacto, pero es así. Y acá en la Argentina, con una cosa hecha fato en casa, se le coloca plástico de esto, tipo espuma de goma. Goma espuma. Sí. Se le coloca goma espuma. Y con el goma espuma, para amortiguar por ahí el movimiento. Se calculaba que iba a amortiguar las vibraciones del buque. Y así lo hace. Ahora, los ingleses, esto como eran buques hospitales, se realizaban inspecciones cruzadas. Uh-huh. Nosotros a los buques hospitales de ellos a los buques hospitales nuestros, y en una de esas inspecciones cruzadas, los ingleses comentan que la sangre de ellos se había echado toda a perder justamente por este problema de las vibraciones en los buques de ellos. ¿Ustedes, digamos, estas inspecciones cruzadas se hacen durante la guerra? Durante la guerra, sí. Ajá. Y en el buque argentino, en el rompehielo, le dicen, no, nosotros hicimos esto, con goma espuma. Ellos ni lo podían creer porque no les Claro, los argentinos siempre con esto de lo atamos con alambre. Con alambre y lo sacamos adelante. En ese caso, se le termina dando a los ingleses sangre argentina que salva gente de ellos. Y después hay muchas anécdotas más. La caballerosidad en el trato de los prisioneros, hay muchas. Realmente ellos dicen que fue una de las últimas, o se comenta que Argentina que Malvinas fue una de las últimas guerras, entre comillas, limpias. Siempre hay cosas, siempre hay cosas que no se deben hacer y que se hacen. Se utilizaron prisioneros argentinos para el levantamiento de minas. Hay cosas que no se deben hacer, pero dentro de todo la guerra Malvinas fue una guerra limpia. Siempre se ha escuchado, siempre hay dos campanas en toda guerra, por supuesto. Y en la historia también. En la historia también. Pero cuando nosotros escuchamos, hay videos que hablan los ingleses y siempre tienen como palabras de elogio para las fuerzas argentinas. O sea, no quedó un encono de aquellos que participaron en la guerra hacia las tropas argentinas. Creo que tiene que ver un poco con esto, o sea, nosotros no tenemos un espíritu bélico. El argentino, gracias a Dios, es un pueblo que hace mucho tiempo vive en paz, salvo este episodio de Malvinas que nos golpeó. Pero los británicos, que sí que están acostumbrados en distintas guerras, han pasado la Primera, la Segunda Guerra, participan desde antes. Sí, eso tenemos eso hablando del último tiempo, ¿no? Sí. Llama la atención el reconocimiento a las Fuerzas Armadas Argentinas. Sí, yo lo haría un poco más extensivo quizás, por parte de los ingleses, por un lado, pero por parte de fuerzas de primera línea también. Sí, tenemos de los ingleses, por ejemplo, para dar nombres, tenemos al comandante de la flota, Woodward. Él describe un libro que se llama Los 100 días, y en el libro él va contando los sufrimientos que tiene por los ataques aéreos argentinos, el 25 de mayo, que está esperando que se termine el día, porque como era la fecha patria, esperaba ataques más intensos sobre la flota, que se terminaron dando, le hunden el Coventry el 25 de mayo, el ataque sobre el Invencible después.
todo eso dice, espero que se termine este día, está escrito en él. Y sobre el final ya de la batalla, de la campaña de Malvinas, él dice que se encontraba realizando un memorando para informar al gobierno británico que ya no tenía más con qué sostenerse en Malvinas porque los buques tenían diferentes averías o habían sido hundidos o estaban en reparaciones. Entonces ya dice, se me está deshaciendo la flota. Y llegaba el invierno, ellos le tenían mucho respeto al invierno en el sur. Sí. Entonces ya decía, mire, ya si no se rinden acá, ya no tenemos que ir nosotros. Eso por un lado, por el Woodward. Por el otro lado, de la flota, de la fuerza de desembarco inglesa, el brigadiero Julian Thompson escribe un libro que se llama No Picnic. Entonces el título lo dice todo. Y después hay muchos más. Lo que pasa es que, bueno, no son ingleses. Howard Hughes, este hombre que nombré sobre táctica, que escribe un libro que se llama Táctica de Flota en 2 o 3 ediciones. Él dice la flota argentina o la armada argentina estuvo bien al retirarse y da las causales de por qué. Hay otro hombre que escribe un libro que se llama En la orilla, que es cómo defenderse de un ataque anfibio, que es un marín norteamericano, un coronel de marín norteamericano, donde dice que también la Argentina había actuado bien, que la defensa estuvo bien, que la prioridad de blancos había sido dada. Así que hay una serie de personas que sí, que llama la atención, y bueno, sobre todo también el tema de los aviadores argentinos, pero en general todos hablan bien, y los ingleses también. Sí, realmente, bueno, decir es lindo, no, nada es lindo en una guerra, no. Pero que alaben a las fuerzas donde no tienen una historia tan nutrida como pueden tenerla en otros lugares del mundo. Afortunadamente no la tenemos. Es importante y creo que incentivador, ¿no? Hay algo que hace que el argentino resuelva esto que decíamos, lo ataban con alambre, la espuma de goma en el buque para que no se eche a perder la sangre, que en cierta forma, bueno, nos ayuda a salir adelante de estos bretes, ¿no? Sí, el argentino, como vos decís, es un pueblo de paz, pero siempre que fue a la guerra hizo las cosas bien en el sentido de la bravura, digamos, ¿no? Siempre fue un hombre bravo. De las guerras de la independencia hasta Malvinas mismo, siempre ha pasado lo mismo, con la batalla de la Vuelta de Obligado, la campaña en el Paraguay con, por ejemplo, la batalla de Curupaití, donde muere el hijo de Sarmiento, gran parte de la joven y sociedad argentina. Siempre el argentino ha puesto lo que hay que poner y ha hecho gala de su valentía y bravura en las guerras. Claro. Seguiremos con nuestra historia. Gracias, Lidia. Gracias a vos.